Bueno, buenas tardes a todos y todas a este Centro Hare Krishna de Madrid. Hoy, como dijo Gino, abajo la clase, pues, de alguna manera u otra me toca más a mí. Y mi nombre espiritual es Janardana Das, mi nombre civil es Joel Gera. Mi ocupación es llevo aproximadamente 15 años practicando la conciencia de Krishna, casi 16 podría decir, más o menos la mitad de mi vida, un poquito más. Y paralelamente, pues lo que me dedico es soy matemático, ¿no? O sea, estudio matemáticas, estoy haciendo el doctorado en ingeniería matemática y bueno, imparto clases de manera paralela, ¿no? en una universidad española, como parte del contrato de doctorado. Entonces, la clase de hoy se titulaba Un regalo, un poema, un poco haciendo alegoría que son el Día de los Reyes Magos y eso, entonces trae regalos. Pues mi regalo para ustedes será un poema que a mi opinión es un poema muy especial. Hubo una figura, el poema es escrito en sánscrito, pero yo solamente pondré las traducciones de los versos, aunque si uno estudia en sánscrito, pues puede encontrar una riqueza que quizás en las traducciones no aparezca del todo, pero la base, en las traducciones se puede encontrar la base y yo ahondaré un poco en algunos aspectos que no queden del todo claros, o intentaré al menos ahondar en ello. Entonces, la persona que escribió el poema, esta es una pintura de esta persona, un retrato que se hizo en su época, supuestamente, al menos eso es lo que dicen en la tradición, y se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu, es el nombre de esta personalidad. Y fue una gran personalidad desde el punto de vista del hinduismo, y especialmente dentro de nuestra tradición del Gaudiya Vaishnavismo, es la que, digamos, inaugura, por así decirlo, la línea que practicamos nosotros a día de hoy, del Chaitanya Vaishnavismo o Gaudiya Vaishnavismo, que es una línea particular del Vaishnavismo. Entonces, él es una personalidad interesante desde el punto de vista histórico y vivió alrededor de finales del siglo XV, principios del siglo XVI en Bengal, India. Y realmente se podría decir que es un reformista dentro del Vaishnavismo, que hizo reformas importantes que cambiaron prácticamente el curso o la visión del hinduismo respecto a algunos aspectos como la adoración en espacios públicos o la relación con Krishna, con la divinidad, y prácticamente gracias a él es que existe Vrindavan como sitio desde el punto de vista importante dentro de India, como un lugar de peregrinaje y demás. Bueno, hay varios aspectos importantes de su vida, pero yo me voy a centrar en este poema que se adjudica a él, o sea que sobre todo la tradición dice que es el único trabajo escrito que él dejó. Es algo curioso porque a pesar de ser el cabeza, por así decirlo, de una escuela del Chaitanya Vaishnavismo, pues desde el punto de vista teológico, al menos en trabajos escritos, él no dejó ningún canon ni nada por el estilo. Simplemente pidió a algunos de sus seguidores que establecieran estos aspectos teológicos en libros posteriormente. Y muchos de ellos son escritos por 5 en realidad, pero bueno, hay 6 personas que se han venido a llamar los 6 Goswamis de Vrindavan, que son quienes realmente hacen este trabajo teológico posteriormente, después de su partida, y paralelamente también a lo largo de su vida. Pero el punto es que él escribe un poema de 8 estrofas, o al menos se dice que él escribe un poema de 8 estrofas, y esas 8 estrofas han llegado a nuestros días. En realidad el poema que yo tenga, o sea, hasta donde yo sé, aparece por primera vez en el Chaitanya Charitamrita, que es una de las biografías más reconocidas de Chaitanya Mahaprabhu, y
En el penúltimo capítulo del libro, el autor recoge una conversación en la que de manera salteada aparecen los versos de este poema. O sea, es una conversación mucho más larga, que incluye otros versos intercalados, otras oraciones, y dentro de esa conversación aparecen los 8 versos. ¿Vale? Esa es la primera fuente que yo he encontrado de este poema. En cualquier caso, ha venido a ser a nuestros días como Shikshastaka, que sería algo así como... normalmente en India existe algo que se llama Astaka, que es un tipo de poesía, por así decirlo, que tiene la particularidad de tener 8 versos, 8 estrofas. Y hay varias importantes, ¿no?, en ese sentido. Y Shiksha significa instrucción o enseñanza. Entonces el Shikshastaka pues sería como, ¿no?, la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu a través de estos 8 versos, 8 estrofas. En Cuba, por ejemplo, existe algo que se llama décima, en la que es a través de 10, y bueno, las componen pues, los campesinos y eso componen las décimas, y es muy reconocido, ¿no? Y son a través de 10 estrofas. Pues, si hubiese nacido en Cuba Sri Chaitanya Mahaprabhu, pues a lo mejor hubiese escrito pues, la décima del santo nombre en vez de la Astaka, ¿no?, en vez de 8 estrofas. ¿Vale? O sea, simplemente tomó una estructura de poema y ahí, de alguna manera u otra, se describe que está englobado toda la práctica del bhakti, desde las etapas más básicas, más tempranas de la devoción, hasta el amor más elevado que se puede experimentar a través del bhakti yoga. Entonces, sin más dilación, vamos a describir cuáles son estas 8 oraciones. Yo voy a leer la traducción y voy a hacer algunos comentarios intercalados. Igual si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que comentar, puede hacerlo, o sea, sin ningún tipo de problema. El primero dice: gloria al Sankirtan de Sri Chaitanya, o sea, de Sri Krishna, lo siento, que limpia el espejo del corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear el néctar por el cual siempre estamos ansiosos. Este es el primer verso, la primera estrofa, y en él se describe que intenta, digamos, aludir a la primera etapa del servicio devocional, que se describe como Shraddha. Esta es una interpretación que hace Bhaktivinoda Thakur en un libro que se llama Vayana Rahasya, en el cual él hace diferentes, ¿cómo decir?, para diferentes versos, diferentes estrofas que aparecen, pues él va poniendo, digamos, equiparando cada uno de los versos a una de estas etapas del bhakti, del servicio devocional. O sea, el primer verso lo equipara a la primera etapa, la segunda estrofa a las dos segundas, y así sucesivamente. Son 8 etapas y 8 versos, pero él hace una división no exactamente de 1 a 1, sino ya de 2, posiblemente. Entonces, en este verso, el primero punto interesante que se describe es, de alguna manera u otra, Sri Chaitanya Mahaprabhu está glorificando el proceso que él está instaurando, que es el Sankirtan. Sankirtan significa, Kirtan es canto y San significa completo o con gente. Vale. Es una de las interpretaciones. Desde el punto de vista cualitativo significa que el canto se produce de manera congregacional, que se produce entre varias personas, no es un canto privado, por así decirlo. Y eso en cierta medida fue algo revolucionario en su momento, en su época, porque normalmente el canto, los cantos que se hacían en un ambiente más privado, principalmente movido por el hecho de que digamos, había tensión en Bengal. La administración de Bengal no era hindú, era musulmana, y habían tensiones entre musulmanes e hindúes. Bueno, hay todavía a día de hoy, pero bueno, en ese momento habían. Y los cantos se hacían en un ambiente más privado, ¿no? En templos, en las casas, quizás 2 o 3 personas cantaban y demás, no era esta actividad pública. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu modifica eso, o sea, hace
de alguna manera u otra un aspecto revolucionario, dando, por así decirlo, el canto de manera congregacional, poniendo a cantar a todo el mundo literalmente, o sea, no solamente a personas a los que tenían acceso a los cantos en aquella época, que eran los sacerdotes y demás, sino a personas de toda la sociedad. Y eso representó al punto que llevó un conflicto desde el punto de vista ¿no? de que prohibieron los cantos y después hubo una desobediencia civil, más o menos no violenta, o sea, en principio no violenta, no sacaron armas ni nada por el estilo, pero fue una desobediencia civil y llevó a que hubiese un debate entre la administración y Sri Chaitanya Mahaprabhu, y eso llevó a que se permitieran que los cantos continuaran. Y eso realmente revolucionó en cierta medida lo que a día de hoy se considera kirtan. Prácticamente casi todos los grupos de yoga hacen kirtan, al menos muchos de ellos, y ese kirtan es traído en cierta medida por Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, esa práctica que acabamos de hacer ahí abajo de cantar entre todos y tratar de beneficiarnos todos juntos de los cantos, pues es gracias a esta persona de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y él en este primer verso lo que hace es glorificar a ese proceso de Sankirtan, a ese proceso de canto congregacional. Y lo primero que dice es que, o sea, Shetudar Panamarjanam es el verso en sánscrito que significa que ese proceso limpia el espejo de la mente. Él describe la mente como un espejo porque la mente, digamos que puede ser la función del espejo es simplemente reflejarnos, ¿no? O sea, cuando uno toma un espejo es para verse y uno ve su imagen invertida, reflejada en el espejo, y entonces pues uno se decora, o uno se pinta, o uno ve si tiene ojeras o no, lo que sea, ¿no? Lo que uno vaya a hacer. Y en cierta medida el espejo, la mente, como un espejo podría reflejar nuestra verdadera identidad. Si la mente está limpia, ¿no? Como un espejo cristalino, y nosotros podemos ver a través de ellos quiénes realmente somos nosotros. Pero cuando la mente está llena de polvo acumulado o está llena de pegatinas que nos ha impuesto la sociedad, la familia, nosotros mismos, pues entonces ya, pues imagínense, ¿no? Un espejo lleno de pegatinas pues ya no refleja nada, ya no podemos ver quiénes nosotros somos, sino que lo que vemos es nada, las pegatinas que nos han puesto. Y entonces ya lo que somos, pues yo soy hombre o mujer, yo soy homosexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, o yo soy ¿no? muchas identidades, soy cubano, español, italiano, ruso, o soy así sucesivamente, o sea, muchas pegatinas, soy matemático, o físico, o químico, o ama de casa, o amo de casa, o no sé, cualquier cantidad de etiquetas que nos vamos poniendo, que no están mal, o sea, nos identifican en cierta manera, pero que si esas etiquetas están puestas de manera desproporcionada y es lo único que podemos ver a través del espejo, pues hay una parte, según la tradición védica, que se está perdiendo, que es la parte espiritual. O sea, y no nos permite ver nuestra verdadera identidad, ¿no? Despojando todas esas etiquetas. Y lo que dice Sri Chaitanya Mahaprabhu es que este proceso del canto del Santo Nombre en cierta medida ayuda a limpiar el espejo de la mente. Yo no diría que la solución sea deshacerse de todas las etiquetas, porque uno definitivamente vive en una sociedad en la que tiene que actuar acorde a su posición social, ¿no? O sea, los padres tienen que educar a sus hijos, los maestros tienen que enseñar a los estudiantes y los policías deberían proteger a los ciudadanos. O sea, cada uno tiene un rol en la sociedad acorde a la posición que tiene. Y yo lo que sí creo es que es interesante el redimensionar esas etiquetas y ponerlas en un lugar que nos permita ver nuestra verdadera identidad, que para mí, por ejemplo, serían los bordes, ¿no? del espejo, tener las etiquetas con un tamaño apropiado para uno poder ver quiénes somos realmente y ver nuestra relación, ¿no? con esas etiquetas que están ahí, que no podemos deshacernos de ellas. Quizá hay algunas que sí podamos deshacernos, otras no tanto. Bueno, entonces, para mí eso es algo interesante que provee el proceso de Sankirtan, el proceso de cantar los santos nombres y de dedicarse a la práctica espiritual de manera seria, provee la oportunidad
y de uno poder deshacerse de alguna de estas etiquetas. Después sigue diciendo, limpia el espejo de la mente de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Ese vendría siendo como mukti, o sea, en principio el segundo paso que otorga este proceso de Sankirtan es mukti, es la liberación de todo el enredo material, o sea, de los aspectos que nos atan a este mundo material. En ese no voy a ahondar mucho, seguiré. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear el néctar por el cual siempre estamos ansiosos. Esta es la parte final, es una de las partes que más a mí me gusta, porque realmente todos estamos buscando saborear algo en la vida. O sea, todos vivimos con algún propósito de obtener felicidad, esencialmente es lo que buscamos, todos buscamos ser felices. Y para eso realizamos prácticamente todo lo que hacemos. Con ese objetivo, pues, estudiamos. ¿Por qué? Porque creemos que si estudiamos obtendremos un mejor trabajo y al obtener un mejor trabajo en principio tendríamos más dinero y si tenemos más dinero pues tenemos más estabilidad y podemos vivir mejor, ¿no? Ese es el ideal, el sueño que la sociedad nos implanta. Y yo no tengo nada en contra de ese sueño. Yo estudié, he trabajado y aspiro a conseguir algún trabajo decente después de que termine el doctorado. Pero en la vida debe haber algo más, en principio, al menos es mi visión. Porque yo veo muchas personas que incluso que a pesar de que obtienen ese sueño, todavía les falta mucho para realmente ser felices y para vivir de una manera ecuánime, ¿no? O sea, muchas veces ponen, no sé, o sea, son cosas que observan determinadas personas. Entonces, que cada cosa que hacen les hace estar más ansioso, vivir más y complicarse más la vida lejos de solucionarle problemas. Entonces, es interesante ver cómo llegar a un equilibrio en el cual uno pueda vivir normal y a la vez poder tener tiempo y espacio para dedicarse al crecimiento interno, personal. Pero el punto es que todos, de alguna manera u otra, estamos ansiosos por saborear algo que la sociedad nos ha prometido y que muchas veces no llegamos a saborear, ¿no? Esa felicidad última es algo que por lo menos por lo que yo veo, pocas personas llegan a arañar completamente. Y según Sri Chaitanya Mahaprabhu, a lo que él apela es a glorificar el santo nombre diciendo que el proceso ese de cantar pues te permite llegar a saborear eso que no has podido saborear a través de otros aspectos. Claro, ahí por eso es que se relaciona con Shraddha, con fe, que es el primer paso de la vida espiritual, porque esencialmente lo que hace es una alusión a la fe de la persona. No hay posibilidad de comenzar a ver, la fe es algo interesante porque en realidad, al menos desde mi perspectiva, para mí la fe es simplemente creer en algo que yo no tenga prueba de ello, ¿no? Una creencia. No podría dar interpretaciones mucho más, digamos, sofisticadas, pero para mí básicamente fe es creer en algo que yo no puedo probar empíricamente, que yo no puedo probar a ciencia cierta. Y para mí la fe está en muchos aspectos en la vida. Por ejemplo, yo creo que una persona yo tengo fe, por ejemplo, cuando voy a cruzar la calle y tengo confianza de que el conductor va a respetar las leyes del tránsito al yo pasar por el paso peatonal. Estoy depositando fe en esa persona, a la que ni conozco. Tengo fe en, por ejemplo, si uno ve los medios de comunicación, las noticias, pues los que veo, pues hay cierto grado de fe depositado en esas personas porque estás aceptando sus afirmaciones como verídicas, como ciertas. Hay fe, por ejemplo, en los médicos, cuando uno va a una consulta a un médico y te dicen, pues tómate tal pastilla y tú dices, bueno, pues yo me la voy a tomar. Y, o sea, así, si los podemos analizar, hay muchos granos de fe que estamos depositando en muchas personas alrededor de muchos lugares.
Uno tiene fe cuando va a comer a un lugar de que no han echado nada raro. Uno tiene fe cuando compra un producto en una tienda de que lo que dice la etiqueta es justamente lo que han utilizado para la confección del producto y no otra cosa. O sea, así, o sea, es algo que no es... Nosotros no pensamos en ello, lo hacemos de manera automática, nunca reflexionamos sobre eso, pero nosotros sí tenemos fe, muchas veces. Incluso como científico tengo fe. O sea, yo soy científico, me dedico a la investigación, matemático en este caso, y cuando yo cito un artículo, yo no me pongo a analizar la prueba completa de ese artículo y ver todos los detalles de la prueba. Yo simplemente asumo de que como está publicado en una revista y hay referees que lo han revisado, y hay personas que lo han revisado, pues lo que dice esa persona es correcto. Y lo cito como correcto, y eso es fe. O sea, la ciencia también se construye con fe. Por mucho que quieran vendernos de que la ciencia es pura razón y la religión es pura fe, y que, o sea, en realidad la ciencia tiene fe. Y lo digo como científico. O sea, hay un artículo muy interesante del filósofo español Ortega y Gasset, que habla sobre este tema, sobre el tema de la creencia, las ideas, y en él habla de la ciencia, y él dice cómo la ciencia es científico, por así decirlo, o un resultado científico, no es creencia solo para el que lo ha comprobado. Todo aquel que no lo ha comprobado directamente, para esa persona es una creencia. Que es una creencia que puede que esté bien o mal fundada, pero es una creencia. O sea, aunque sea ciencia, si yo personalmente no he comprobado que lo que dice ahí es totalmente cierto, eso es una creencia para mí. Una creencia en quien lo produjo, una creencia en el proceso científico, una creencia en la revista que lo publicó, etc. Entonces la fe está en todas partes, o sea, realmente nos plaga a todos, y también es el inicio de la práctica espiritual. O sea, si no hay fe, pues no hay mucho que hacer. Por eso es también que desde el punto de vista científico, la religión no es vista como una ciencia, porque, por ejemplo, la ciencia, uno de los aspectos fundamentales que uno, después de Popper, que es quien de alguna manera u otra habla de la revolución, de los cambios de paradigma en la ciencia, él dice que uno de los aspectos esenciales para que un trabajo sea científico es que sea reproducible, o sea, que todo lo que si yo te doy unas condiciones iniciales, y te doy un procedimiento, y tú bajo esas mismas condiciones iniciales reproduces ese procedimiento, tenemos que obtener los dos el mismo resultado en cualquier momento, o sea, con esas condiciones iniciales. Entonces, la religión, como depende de la fe del practicante, aunque tú hagas el mismo proceso, si una persona tiene fe y otra no, pues en principio, acorde con la propia tradición, pues no va a obtener el mismo resultado, con lo cual al depender de la fe, pues no es vista como algo científico por los científicos. Pero el punto es que Sri Chaitanya Mahaprabhu alude a la fe de la persona y trata de glorificando el santo nombre, impulsa a la persona a que trate de seguir ese proceso, que trate de desarrollar ese proceso. Y después continúa con su poema. ¿Alguna pregunta, comentario de este primer verso? Entonces, el segundo verso dice: oh mi Señor, solo tu santo nombre puede otorgarle toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por ello tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krishna y Govinda. En esos nombres trascendentales has investido todas tus energías trascendentales, y ni siquiera existen reglas estrictas ni difíciles para cantar estos nombres. Oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. Este verso es como la antítesis del anterior, ¿vale? O sea, la idea es, existe todas esas glorias que yo he mencionado, pero yo no soy lo suficiente, y el proceso es muy simple, pero aún así, de alguna manera u otra, hay algo que me mueve a no hacerlo, no me siento totalmente atraído a hacerlo. O sea, si es tan fácil, ¿por qué es tan difícil, no, hacerlo? Porque no simplemente cantas y ya está, y la vida está resuelta. Pues la vida es compleja, o más bien los seres humanos somos complejos y a veces hacemos la vida más compleja. Entonces en este verso
Sri Chaitanya Mahaprabhu, de alguna manera u otra, dice que solo a través de, o sea, que de alguna manera u otra el Supremo está imbebido completamente en sus nombres, o sea, toda su potencia. Desde el punto de vista, por ejemplo, esto no es una experiencia que nosotros tenemos en el mundo material, ¿vale? O sea, nosotros no experimentamos en este mundo fenoménico que las cosas y o sea, que el nombre de las cosas y las cosas sean idénticas, ¿vale? Simplemente nosotros establecemos relaciones nominales, o sea, a esto le llamamos mesa, a esto le llamamos micro, a esto ordenador, a aquello cámara, y al líquido transparente que calma la sed le decimos agua. Pero no hay una relación o sea, inequívoca entre el objeto y el nombre. No es que tú digas agua, agua, agua y la sed se calme, ¿vale? O sea, esa relación de lleno no existe. Hay una relación nominal. A esto yo le voy a poner tal cosa. Si a alguien un día en su casa se le ocurre decirle, pues en vez de agua, le vamos a decir de otra manera, pues ya está, ¿no? O en un país, por ejemplo, aquí le dicen zumo, en Cuba le dicen jugo, y están hablando de lo mismo. Entonces, esto no es algo que experimentemos, ¿no? De que en un nombre esté completamente el objeto en sí. Pero lo que se describe en la teología Vaishnava es que como Dios es absoluto, pues no existe ninguna diferencia entre Él y sus nombres. O sea, cuando uno dice Krishna, lo que describe Sri Chaitanya Mahaprabhu es que Krishna literalmente danza en la boca de quien lo pronuncia o en el oído de quien lo escucha. Y entonces, a través de ese proceso no puede vincularse directamente con la divinidad. Es un proceso con el cual no puede vincularse con lo divino. Y realmente, si uno se pone a analizar, es un proceso que existe en prácticamente todas las tradiciones religiosas. O sea, en el Islam, en el cristianismo, en el budismo, el vincularse con la divinidad a través del sonido divino, de un sonido divino, es algo que está en todos ellos. Y lo que dice Chaitanya Mahaprabhu es eso, que Krishna está completamente imbebido en esos santos nombres, que no es uno, sino que hay muchísimos, y que existen ilimitadas reglas o sea, que no existen reglas, lo siento, para cantarlo respecto a tiempo, a lugar o a circunstancias, sino que lo importante es cantarlo, no de que si tengo que cantarlo solo por la mañana o tengo que cantarlo al salir de un lugar o entrar al otro, que tengo que hacerlo en esta circunstancia o en cuál circunstancia, sino que lo importante es cantarlo, es lo que pone énfasis Sri Chaitanya, ¿no? Dice, pues, no hay reglas y aún así a mí me cuesta, ¿no? Y en cierta medida está describiendo el proceso por el que pasamos cada uno de nosotros, y por eso Bhaktivinoda Thakur dice que este verso del poema está relacionado con las etapas de Sadhu Sangha y Anartha Nivriti. Son las segunda y tercera etapa dentro de la práctica del Bhakti Yoga. La segunda, el Sadhu Sangha, significa asociarse con aquellas personas que tienen una tendencia igual que uno, que tiene la misma naturaleza de uno de querer indagar en la práctica espiritual. Y Anartha Nivriti se refiere a... No, lo siento, Sadhu Sangha y Vayana Kriya. Y Vayana Kriya se refiere a la etapa de la práctica espiritual en sí, o sea, del ser, de tener una práctica fija, de tener una práctica seria. Y la siguiente, Anartha Nivriti, se refiere a la limpieza del corazón, o sea, que lo que nos permita limpiarnos el corazón de todo tipo de aspectos que puedan ser poco constructivos hacia el crecimiento espiritual. Entonces, o sea, primer verso se podría decir que es Shraddha, alude a la fe, y también al hablar de Sankirtan, de canto congregacional, alude al Sadhu Sangha, o sea, a la asociación con personas que tienen la misma naturaleza que uno. Y este segundo alude al hecho de la práctica seria, o sea, Vayana Kriya, técnicas de Vayana, por así decirlo, o sea, habla de las reglas, de esto, de lo otro, y habla de la limpieza interna, o sea, de que en él está completamente imbebido el Supremo, y con lo cual puede limpiarnos de todo tipo de impurezas. ¿Dudas o comentarios respecto a este segundo verso? O sea, hasta ahora lo que él ha hecho es glorificar el santo nombre y decir, es muy bueno, pero yo tengo problemas
¿no? Para cantarlo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? O sea, ¿cómo uno puede salir de esos problemas? Eso es lo que él trata de describir en el verso 3. Dice, uno debe cantar el santo nombre en un estado mental humilde, considerándose más bajo que los jarrascas de la calle, o sea, que el césped en cierta medida, y uno debe ser más tolerante con un árbol, estar desprovisto de todo sentido de vanidad y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En ese estado mental no puede cantar el santo nombre constantemente. O sea, le está describiendo, o sea, dice, existen problemas para cantarlo y esos problemas en cierta medida se deben a mi vanidad. Es en cierta medida lo que viene a decir en este verso número 3. Si fuera humilde, lo suficientemente humilde, y fuese lo suficientemente tolerante con otras personas, pues no me perturbaría y podría cantar sin ningún problema. Entonces, debido a mi vanidad y al esperar respetos de los demás y no estar dispuesto a brindar respeto a algunas personas, o al no ser lo suficientemente tolerante o humilde, pues entonces es que me perturbo y por eso no puedo cantar. Es lo que está describiendo Shoshitana en esta parte. En cierta medida es una manera este es escrito como que está en el estado o sea, es la manera en la que uno puede despojarse de todo tipo de anartas. Arta significa riqueza, an es no, con lo cual es aquello que no es rico, que no es valioso para nuestra práctica espiritual. Entonces, anarta nibriti, limpieza del corazón de todas estas cosas que no son apropiadas para el crecimiento espiritual. Y la forma de hacerlo es tratando de ganar en humildad y ganar en tolerancia. Y una relación interesante entre la humildad y la tolerancia es que normalmente cuando uno gana en humildad, uno siente que tiene menos que tolerar. ¿No? Es una relación, o sea, mientras más humilde uno es, normalmente menos cosas sientes que estás tolerando. Al principio es probable que uno sienta que tolera muchas cosas, pero muchas de esas cosas que tú crees que están tolerando se debe muchas veces a la vanidad de uno y a la arrogancia de uno. Pero cuando uno se vuelve una persona humilde y se da cuenta sobre todo de que uno tiene muchísimas cosas que los otros toleran de uno también, entonces uno como que siente que, bueno, quizás yo no estoy tolerando tanto y estoy dando de tolerar a muchos también, y ya esa carga que era pesada de la tolerancia ya deja de ser tan pesada porque te has vuelto un poco más humilde. O sea, hay una relación a mi opinión, muy cercana. O sea, normalmente mientras más humilde es la persona, menos siente que tiene que tolerar, y cuanto más uno siente que estás tolerando es porque hay rasgos de vanidad y de arrogancia, al menos respecto a determinados aspectos en ti que aún tienes que trabajar y cambiar. Entonces, sí, la manera, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo que dice, si lograra esto, pues pudiese cantar continuamente. Los otros dos versos ya entran en otra etapa del Bhakti, según Bhaktivinoda Thakur, que son Nishta y Rushi. Nishta significa estar completamente fijo, que también se ve en la anterior, ¿no? O sea, cuando haga esto, pues podré estar fijo, podré estar en una plataforma fija. Y Rushi es el gusto, o sea, el gusto por cantar. Y dice, oh mi Señor, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo mujeres bellas, ni tengo ninguna cantidad de seguidores. Lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento. Este verso, en cierta medida, alude a este hecho del ruchi, ¿no? de haber conseguido un gusto superior. Pues entonces, en cierta medida, pues las cosas que antes para ti eran muy importantes, pues quizás ya no son tan importantes, ¿vale? Y eso es algo que uno debe cuidar, porque normalmente, sobre todo al inicio, uno tiene la tendencia de querer quemar etapas en la práctica espiritual, y uno quiere ponerse en estándares que quizás no sean los de uno, o sea, no sean los que te corresponden a ti. Uno se piensa que es Usain Bolt, quiere correr muy rápido, pero en realidad la vida espiritual es un proceso, no es una carrera de velocidad, sino que es un proceso largo de aprendizaje y de crecimiento interior.
no se trata de, o sea, de nada sirve intentar seguir estándares muy elevados si no los vas a seguir por 3 días y ya después no vas a poder, no vas a seguir. Entonces es más importante que los pasos que uno dé sean pasos firmes y que te permitan y que sean conscientes de lo que estás haciendo y de la importancia que tiene para ti, ¿no? Que no hacerlo así corre, es mi visión, ¿no? Entonces, sí, normalmente la vida espiritual está asociada a la renunciación de aspectos materiales, uno mira hacia un lado y deja el otro un poco al lado, pero en realidad eso es algo que debe suceder de manera natural, es mi opinión, ¿no? No es algo que deba ser forzado. Cuando uno intenta forzar ese tipo de cosas, al final termina fracasando en ambos sentidos. Entonces, lo más importante es que uno, los pasos que dé en la vida espiritual, pues sean serios y realmente basados en un gusto superior, en la realización de algo superior y no en la represión de la persona, que al final lo que hace es destruir el propio sendero espiritual. Entonces, nada, el que tenga deseo de acumular riquezas y que quiera una mujer bella, pues o seguidores, pues que los tenga, que no pasa nada, que si realmente avanza espiritualmente, pues se dará cuenta de que esos no son la esencia de la vida, sino que hay cosas que están más allá de ello y que incluso uno puede tener. Yo creo que más que el hecho de tener o no tener está en el deseo o en, ¿cómo decir?, en lo que te afecta el tener o no tener estas cosas. Bueno, muchas veces hay personas que artificialmente se desapegan de muchas cosas y terminan apegándose a cosas totalmente a veces sin sentido, ¿no? Hay varias historias de estas de gurús que salen andando y se van desapegando de todo y terminan apegados a la ropa que llevan o a qué sé yo, a veces a tonterías, porque ese desapego no fue del todo natural, sino que a veces es artificial. Y porque también el desapego es algo que no es instantáneo, sino que va a través de un proceso. Entonces, lo más importante es que las cosas sucedan de manera natural. Como mismo un niño un día determinado pues deja de interesarle jugar las bolas, a las canicas, se llaman canicas, ¿no? Y quiere jugar, pues, no sé, a ir coqueteando por ahí con las chicas, ¿no? O sea, que ahí se produce un gusto superior. Ya hay una cosa que no te llama la atención y entonces comienza a llamarte otra la atención. Pero si esa etapa no sucede, o sea, si ese tránsito no sucede de manera natural, pues al final la persona termina regresando cuando ya quizás no es el momento a jugar a las canicas. Bueno, entonces, para mí es algo interesante, ¿no? Y algo también importante es que cada persona tiene su propio desarrollo espiritual. O sea, algo que a mí me choca mucho dentro de determinados discursos de practicantes espirituales es la idea de que como que todos somos iguales y todos tenemos que seguir el mismo proceso y todos tenemos que ser idénticos en la práctica espiritual y si no sigues la misma ruta, pues entonces te perderás en el infierno, ¿no? Pero en realidad, para mí, desde mi perspectiva, yo cada día estoy más claro de que es necesario de que haya variedad y que es necesario de que haya un discurso variado. Por eso muchas veces quizás mi discurso pueda sonar un poco demasiado variado para algunos. Pero creo que es importante el que haya diferentes voces que planteen diferentes cosas que estén también dentro de la práctica espiritual y sobre todo que muestren que haya variedad. Yo no pretendo convencer al que siga una práctica determinada, que deje de hacerla para que siga lo que yo hago, sino que lo que pretendo hacer ver es que en la vida espiritual debe haber variedad. Si no, uno va a dejar fuera a muchas personas y uno puede quedarse fuera también en algún momento. Entonces, eso, o sea, que no siempre lo que funciona para unos tiene que funcionar para todos,
Muchas veces creemos que todos son iguales a nosotros y tratamos de imponerle a las personas las cosas que han funcionado para nosotros cuando en realidad no tienen por qué funcionar para ellos, ¿vale? Entonces es importante el no intentar forzar a las personas a que sigan un determinado proceso, sino yo últimamente cada vez tengo más claro que lo que yo debería hacer es simplemente describir lo que para mí ha funcionado, y el que crea que pueda servirle, pues que lo use, y el que no, pues nada, que quizás le funcione otra cosa, que toda la suerte del mundo, ¿vale? Es mi idea. Entonces ese es el cuarto verso. Esencialmente lo que alude es al ruchi, al gusto superior, a la idea de que cuando uno alcanza un gusto superior por la práctica espiritual, pues ya hay determinadas cosas dentro de la vida materialista que quizás sean la esencia para muchos, pero que quizás ya esas cosas ya no parecen ser tan importantes, sino que hay otras más importantes, ¿vale? El quinto dice: oh hijo de Nanda Maharaj, yo soy tu siervo eterno, pero de una u otra manera he caído en el océano de nacimientos y muerte. Por favor, sácame de este océano de muerte y colócame como uno de los átomos de tus pies de loto. Esta es simplemente una oración aludiendo a Krishna, en la que le pide que le permita estar al lado de él siempre, ¿no? No de los átomos de tus pies de loto, puedo decir, como, ¿no? Estar siempre junto a ti, ¿no? Estar con él. No creo que haya mucho más que, al menos en mi estado, no creo que tenga mucho más que comentar al respecto. Los versos 6 y 7 hablan de etapas aún más elevadas dentro del Bhakti. El 6 dice: oh mi Señor, ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se me erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Oh Govinda, sintiendo tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me siento completamente solo en el mundo. O sea, estos son versos que hablan de los sentimientos de separación que describe, que experimenta Sri Chaitanya Mahaprabhu en la última etapa de su vida. Y a mí me recuerdan bastante a muchos poemas dentro de la mística cristiana, ¿no? Dentro de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, pues tenían relaciones, digamos, con la divinidad, o sea, pues sus poemas son similares a estas que describe Sri Chaitanya Mahaprabhu en este poema. Dentro del Gaudiya Vaishnavismo existen diferentes maneras de ver a la divinidad. Hay un artículo muy interesante de dos gurús de nuestra institución. Uno se llama Krishna Kshetra Maharaj y otro, que ya dejó el cuerpo, se llama... ahora se me olvidó el nombre. Tengo la cara de él en la mente y no me acuerdo del nombre. Bueno, ya me vendrá a la mente. Este artículo habla de las relaciones con la divinidad. Y dice que en el Gaudiya Vaishnavismo en general y en el hinduismo en general y en el Gaudiya Vaishnavismo en particular, las relaciones con la divinidad no son solamente una relación vertical en la que está el Supremo y el discípulo, ¿no? El Supremo y el sirviente, ¿no? Esa es una relación más bien vertical, de sumisión, de respeto, de reverencia, sino de que hay relaciones que son horizontales, como la que tiene Krishna con Madre Yashoda, ¿no? Como la que tiene Krishna con las gopis, o Krishna con Arjuna, en la que están de tú a tú, de igual a igual, y juntos experimentan una dicha trascendental. Relaciones similares son las que describen, por ejemplo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, una relación muy íntima, muy personal con lo divino. Entonces es una riqueza importante, en mi opinión, dentro del Gaudiya Vaishnavismo, esa posibilidad de que la relación con lo divino no solamente sea vertical, y que se sienta cómodo con esa relación vertical, pues no hay problema, ¿no? Cada cual dentro de lo que sienta, pues está bien. Pero también es interesante que uno pueda establecer una relación, ¿no? Horizontal con lo divino. Y el último de todos los versos dice: no conozco a nadie más que a Krishna como mi Señor, y él lo seguirá siendo, aunque me maltrate con su abrazo o me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer lo que quiera conmigo, pues él es mi Señor adorable sin ninguna condición. O sea, ese es el verso que acaba. Esto que está acá abajo no pertenece al verso, no pertenece al poema, sino que es de una diapositiva anterior que usé para otra cosa. Pero esa es la forma en que acaba Sri Chaitanya Mahaprabhu, digamos, es estableciendo el ideal de
de la relación amorosa, por así decirlo, totalmente desinteresada, ¿no? O sea, normalmente las relaciones que establecemos en este plano social y material son como, a mí me gusta verlo como acuerdos de alquiler, ¿vale? O contratos. O sea, hay dos partes, cada uno de ellos pone sus condiciones y si esas condiciones encajan, pues se establece una relación. Y cuando una de las partes deja de cumplir con las expectativas de la otra, pues desafortunadamente la relación se rompe. Eso a veces, o sea, desafortunadamente sucede. Pero lo interesante y lo más difícil a veces es que por lo menos en un contrato de alquiler tú tienes escrito el contrato y sabes, ¿no?, qué cosas tienes que hacer y qué no. Y lo complicado a veces de las relaciones entre personas es que ese contrato está en la mente de cada uno y muchas veces por falta de comunicación nunca se pone por escrito entre dos, ¿no? Sino que uno tiene su visión, el otro tiene la suya, uno tiene sus expectativas, el otro tiene la suya, y además las expectativas y las visiones pueden ir cambiando con el paso del tiempo. Entonces se vuelve algo complicado, muy complicado. Pero aquí Sri Chaitanya Mahaprabhu habla de una relación en la que existe un total, ¿cómo decir? O sea, sin esperar nada a cambio simplemente, o sea, no está esperando que Krishna responda de una manera u otra, sino que le está diciendo que tú puedes hacer lo que quieras, aún así, para mí tú vas a ser el centro, por así decirlo, de mi vida. Ese es, para mí tú vas a ser mi amado, mi eterno amado. Esa es la relación que establece Sri Chaitanya Mahaprabhu con Krishna y es la relación también que vemos en la mística cristiana. Esta traducción la hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el maestro del gurú de los Hare Krishna, por así decirlo, y aparece en un panfleto que él trajo a Occidente cuando hizo su primer viaje a Occidente. Y por eso fue que usé el tema para la clase, porque, o sea, hace un mes aproximadamente dimos un seminario de los primeros días de Prabhupada en Occidente, no de los primeros días. Primero dimos uno sobre el diario que él escribió a bordo del barco que lo trajo a Occidente, y después dimos otro de las cosas con las que él llegó a Occidente, que fueron dos poemas que escribió durante el viaje y un panfleto en el que como parte del panfleto tenía el Shikshastaka. Y no dio tiempo a hablar del Shikshastaka en el seminario, entonces dije que en alguna clase de domingo antes del siguiente seminario pues lo haría. Y por eso fue que seleccioné este tema. Entonces, bueno, esto es una manera, un comercial también para invitarlos si desean venir. O sea, normalmente una vez los sábados estamos haciendo diferentes tipos de actividades. El primer sábado de cada mes suele ser Kirtan Pizza, fue lo que hicimos ayer, donde se canta por media hora y después invitamos por una hora, lo siento, y después invitamos a los participantes a comer una pizza entre todos. Hay otro sábado al mes que normalmente es el segundo, este mes va a ser el tercero, en el que es simplemente un programa de preguntas y respuestas, ¿vale? O sea, las personas vienen y preguntan lo que quieran, el programa se llama Pregunta lo que quieras, y el que esté de ponente, en este caso normalmente me toca a mí, pues trata de responder a las preguntas que se hacen. Pues creo que es interesante en ocasiones. Hay preguntas muy buenas que hacen. Y normalmente tenemos dos seminarios más, uno dedicados a temas generales, que lo suele dar Chaitanya Charan, al menos es el que lo ha dado las últimas veces. El que viene, el siguiente que viene ahora, es en dos partes y habla sobre los diferentes lugares de peregrinaje que existen en India para el Vaishnavismo. Y va a dar uno, después de que acabe ese, va a dar otro sobre las principales mujeres que han existido dentro de la tradición Vaishnava, dentro de nuestra tradición, o sea, quiénes han sido, qué rol han jugado. Y mensualmente también hay un seminario dedicado a temas biográficos, que ese normalmente lo doy yo, y lo que estábamos haciendo era, ¿no?, ver un poco la vida de Prabhupada, que fue quien trajo el movimiento Hare Krishna Occidente. Entonces nos habíamos quedado en lo que él trajo, y lo que va a suceder el último sábado de este mes pues va a ser hablar sobre los primeros días él en Occidente, en Butler, Pennsylvania, que fue donde primero estuvo. Y así, bueno, iremos haciendo cosas. De todas formas, todos
todas las clases las intentamos grabar, a veces con una mejor calidad que otra, pero bueno, las estamos intentando grabar y se están subiendo al canal de YouTube del templo y a la página web del templo. Entonces ahí pueden ver también las actividades que hacemos y demás. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo que desee añadir, pues puede sentirse libre. Está por allá y después tú, sí, Gabriel. De lo que hablamos al principio sobre... Sí, pues. De lo que hablamos al principio sobre cumplir nuestros roles como personas que vivimos del mundo material, ¿no? En las distintas etiquetas que debemos cumplir con la familia, con el trabajo. Eso como personas materiales, digamos. Y en cambio las funciones espirituales o de una persona espiritual, ¿cuáles son? ¿O se pueden combinar? Yo creo que lo ideal es combinarlas, ¿vale? Pero, a ver, el hinduismo, bueno, el hinduismo llama esto Dharma. Dharma significa, o sea, se podría traducir de manera un tanto literal como lo que te sostiene, ¿vale? Lo que sostiene a la persona. El Dharma se podría, normalmente a veces se traduce como deber, otras veces se traduce como religión, o sea, hay muchas traducciones. Y ellos asocian, para mí el Dharma descansa en la identidad. El deber descansa en la identidad de la persona. Con aquello con lo que tú te identifiques, o aquello que te identifique, pues te define una manera de actuar, un deber. Cuando cumples apropiadamente con ese deber, estás actuando positivamente, y cuando no cumples con tu deber, pues no estás actuando tan positivamente. Entonces, esa es para mí la manera más interesante de definir Dharma, ¿vale? Existen Dharmas relacionados con nuestra situación en el mundo material, ¿no? Como los que mencionamos anteriormente, ¿no? Como cuando, o sea, para mí, por ejemplo, el Dharma de una pareja, el deber de una pareja, de una relación de pareja, es ayudarse mutuamente a crecer y apoyarse, a sustentarse y a crecer juntos, ¿no? Ese es para mí el Dharma de una pareja, ¿vale? O sea, hay un canal de YouTube que yo sigo bastante, que se llama Universo Parejas, que lo lleva a un psicólogo y a mí, por ejemplo, para mí es muy bueno. Su manera de comunicar es magnífica y también su perspectiva de las relaciones de pareja es espectacular para mí. Y yo recuerdo un vídeo en el que él dijo que algo así como que la parte más importante de una relación de pareja es que cada uno se ayude mutuamente a realizar el sueño del otro. O sea, que cada uno contribuya a que la otra persona se realice, ¿sí? Y para mí esa es la base del amor en general, ¿no? Y también de la relación con Krishna. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el trabajo que hacían las gopis, no era el querer a Krishna para sí, sino el contribuir a que la relación entre Krishna y Srimati Radharani fuese cada vez mejor. Entonces, en una relación de pareja yo creo que igual es lo más importante. Estoy poniendo este como ejemplo, ¿no? En general, de que el aspecto más importante es el que cada uno de ellos se ayude mutuamente a crecer juntos. Cuando lo que está como base es la lujuria, tú lo que quieres es disfrutar de la otra persona. Tú lo que quieres es explotar a la otra persona, obtener de ella. Pero cuando lo que está como base es el amor, para mí, tú lo que quieres es alabar y adorar y ensalzar a la otra persona, ¿vale? Como para que nunca se acabe. Es algo como tratando de encontrar cada día algo nuevo. Entonces, yo creo que en casi cualquier Dharma funciona más o menos igual. Y eso se puede conectar con la vida espiritual. Por ejemplo, en el caso de la relación de pareja, para mí una forma de conectarlo con la vida espiritual es el ayudarse mutuamente a crecer desde el punto de vista espiritual. ¿Qué cosas nos ayudan a crecer juntos y tratar de trabajar juntos esas cosas? Y tratar de llevar un equilibrio entre el plano material y el plano espiritual. Por ejemplo, Krishna no aceptó que Arjuna renunciase a las actividades materiales para hacer actividades espirituales. Ese no es el paradigma del Dharma que aparece en la Bhagavad Gita. Aunque en la Bhagavad Gita se habla de renuncia, en ningún momento Krishna aceptó que Arjuna le dijese
pues yo dejo todo aquí, me voy para el bosque a cantar de Krishna y que luche otro, ¿entiendes? Krishna no aceptó eso. Todo lo contrario. Entonces, para mí no se avanza espiritualmente eludiendo las funciones que uno tiene en la sociedad. Para mí se avanza espiritualmente cumpliendo con el deber de uno y vinculando ese deber con la práctica espiritual. Porque en última instancia, para mí, la práctica espiritual lo que lleva consigo es el crecimiento, es la transformación interna. Y si tú simplemente lo que haces es eludir los deberes, tú no te estás transformando. Tú lo que les estás huyendo a tu propio karma, y que si entiendes el karma, pues en algún momento te va a tocar. O sea, si uno ve el karma como una escuela y no simplemente como unas leyes, que si te toca algo malo te pasa y si haces algo bueno te pasa algo bueno, si uno lo ve como una escuela donde en cada circunstancia uno tiene algo que aprender, tú no eludes tus responsabilidades, sino que lo que tratas de hacer es cumplir con ellas de la mejor manera posible. Y tratas de vincularlo con la práctica espiritual. Ahora, hay veces que ellas van juntas de la mano y es fácil vincularla, pero otras veces es un poco difícil, ¿no? Puede que tenga determinados compromisos que uno establece personales con la vida espiritual, no sé, para algunos devotos, cantar un número determinado de rondas. Y por otra parte tienes otros compromisos que estableces con tu vida laboral o con tu vida estudiantil. Y quizás ambas cosas en el espacio-tiempo que tienes no las puedes realizar a la vez. Pues entonces la persona tiene que usar la inteligencia para decidir qué es mejor para su vida y cómo equilibrar, cómo balancear eso, sin dejar una y tomar totalmente la otra. Esa es mi visión, claramente otra persona puede opinar diferente, esa es mi visión. Pero para mí lo ideal es balancear esas cosas. En última instancia, lo que preguntas de cuál es el deber desde el punto de vista espiritual. La literatura védica habla de Sanatana Dharma, y Sanatana Dharma lo describe como servicio devocional, como el servicio a la divinidad. Y para mí la base de cualquier deber o de cualquier regla, la literatura védica dice que hay dos deberes esenciales, que son siempre recordar a Krishna y nunca olvidarle. Son las dos reglas sobre las cuales descansan todas las otras reglas. Y eso es lo que nunca puede faltar, ¿vale? El siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Entonces, puede que en unas determinadas circunstancias uno no pueda hacer todo lo que quiera desde el punto de vista de la práctica espiritual, porque las condiciones no te lo permiten, pero el siempre recordar a Krishna y entender dónde es que está la meta última es lo importante. Y acorde a las circunstancias que uno tiene, tratar de hacer lo que uno pueda, lo que esté a su alcance. Eso es lo que yo trato de hacer en mi vida. O sea, a veces funcionará mejor y otras veces peor, pero es lo que intento. No sé si eso satisface tu pregunta, ¿sí? ¿Usted quería preguntarme? Sí, solamente quería preguntar, el verso número 8 está ligado a qué parte de Bhakti? Al prema. O sea, tanto el 8 como el 7 se describen en prema, uno en una etapa de prema y otro en otro. El 6 se refieren a bhava, que es como las puertas, por así decirlo, de prema. Ya creo que más o menos los demás los dije. Pero tienen nueve etapas, sí. Pero tienen 8... Sí, porque el 2 y el 3 hay dos etapas en el 1. Ah, bueno, ok. Sí. O sea, en el verso 2 hay dos etapas, en el 1 también dos. O sea, esto no es totalmente así por capas, ¿no? Sino que uno puede hacer alegorías con ellos. De hecho, que yo conozca antes de Bhaktivinoda Thakur, que es un autor relativamente reciente, o sea, del siglo XIX, pues nadie había hecho este tipo de conexiones, por así decirlo, lo cual es una interpretación interesante, que a mí desde el punto de vista teológico es muy interesante, pero que no es como una caja, ¿no? De que este verso es tal etapa, este verso es más cual etapa, sino que en general, y ni siquiera la práctica de la persona es como una caja donde ahora estás en tal etapa y después estás en más cual, porque no significa que cuando uno desarrolla una etapa deje de tener fe, sino que la fe se ve desde otro punto de vista, o que cuando uno tenga fe no significa que uno no tenga nada de ruchi, nada de gusto, ¿no? Sí, sino que hay una conexión entre todas ellas. O sea, no son como cajas en las que uno se mete. Este resumen que has hecho al final se puede comparar como en los 10 mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
A ver, sí y no. ¿En qué sentido? O sea, sí en el sentido de que, sí, sin duda alguna, el hecho de recordar a Krishna se puede hacer eludir como amar a Dios por sobre todas las cosas y no en el sentido, no, o sea, uno podría hacerlo, no hay ningún problema. A mí lo que no me gusta es sin duda alguna, las tradiciones religiosas tienen muchos aspectos que son paralelos, pero también tienen diferencias, ¿vale? A mí esa visión unificadora de que todas las religiones son lo mismo y que todas las prácticas son totalmente iguales y que tratan de conectar cosas que a veces no tienen ningún sentido, pues a mi opinión no es saludable, ¿vale? Porque al final, a mi opinión, muchas veces detrás de eso lo que hay es yo podría, no quiero juzgar, ¿no? Pero es mi opinión, ¿no? Muchas veces lo que hay es cierto grado de temor de que lo tuyo sea diferente o de que tu práctica sea inferior a otra. Yo creo que todas las prácticas religiosas sinceras, ¿no?, pueden conducir a una relación limpia y saludable con Dios. Y también creo que uno puede beneficiarse de prácticas que sean diferentes a la de uno. O sea, al uno ver la diferencia, uno puede beneficiarse de la práctica del otro. Si tú ves que todos es lo mismo, ya no tienes forma de beneficiarte. No sé si me explico. O sea, para mí es más rico, y ahora estoy dando mi opinión personal, para mí es más rico el entender de que hay diversidad en el mundo religioso. También hay diversidad en el mundo Vaishnava, o sea, en la propia tradición Vaishnava. Eso ayuda a que uno pueda beneficiarse de lo que es diferente a lo que uno conoce o a lo que uno tiene. Cuando tú ves de que todo es igual y de que todo es lo mismo, ya no hay nada de lo que beneficiarse, ¿vale? Porque lo que tú tienes ahí, yo también lo tengo aquí. Para mí eso, lejos de ser una visión que sea abarcadora, en mi opinión, limita más que cuando tú reconoces diferencias, pero tienes la mente lo suficientemente abierta como para poder tomar esas diferencias para crecer en tu propio sendero espiritual. Pero eso es nuevamente mi suerte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. He escuchado que la poner atención es muy importante y no se da como inverso, como el 9. ¿9? Sí, no, solo hay 8. Pero Vale. poner atención, he escuchado en otras clases, de poner atención es muy importante, y más muy importante. Sí, bueno, sí, sin duda alguna. Sí, cuando si uno, claro, depende de la forma en que uno cante, pues los resultados pueden ser de una manera u otra. O sea, en principio la teología lo que dice es que siempre te vas a beneficiar con cantar, pero si uno canta con la debida atención y el estado de conciencia apropiado, pues el beneficio es mucho mayor, sin duda alguna. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues vamos a parar acá. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y que disfruten de la tarde de hoy junto a nosotros. Muchas gracias.